universo extendido DC continúa generando debates sobre el tono de sus historias, el desarrollo de personajes y la ejecución de sus temas. En ocasiones se queda atrás sustancialmente, pero es innegable que cuando apuesta por el estilo nos trae algunos de los momentos más emocionantes para el friki que llevamos dentro. Por lo que, en anticipación al montaje original de 4 horas de Liga de la Justicia, me aventuro a analizar las fortalezas y debilidades de las 9 películas que hasta ahora conforman esta franquicia cinematográfica. Hombre de Acero. En primera instancia, no me disgusta en lo absoluto que la orientación tenga más rigidez en comparación a lo acostumbrado por el género. Es una visión interesante sobre el impacto que tendría la llegada de un ser como este y sus conflictos en nuestro mundo contemporáneo con un carácter más serio. Ese es el último de sus problemas si me lo preguntan. Me intrigó por completo la modernización de elementos clásicos de Superman a un punto en que la película tenía más una vibra de ciencia ficción, presentando con lujo de detalles la ambientación y tecnología de Krypton, que tienen particular presencia en la trepidante escena inicial, con una dirección artística rica y una fotografía fenomenal. Esto último hay que tomarlo en cuenta, porque si bien tiene una paleta de colores en lo general muy apagada, varias de sus escenas capturan la magnificencia de un ícono como el Hombre de Acero, acompañadas por unas potentes piezas musicales del legendario Hans Zimmer, que proyectan el nivel de su poder y las grandes amenazas a las que se enfrenta, así como los momentos más sensibles del personaje, introduciéndolo como una alegoría a Jesucristo que en ocasiones se expone con tal sutileza que habría sido menos obvio hacer que Superman cargara una cruz gigantesca, pero cuando se lo propone lo transmite tan épicamente que recorre mi piel hasta erizarla, como la escena del primer vuelo, donde usa con orgullo su clásico uniforme, habiendo conocido su origen y propósito en la vida. Pero sus saltos erráticos y tropiezos deben notarse con específica atención, pues exponen a un Dios lejos de toda perfección, y reflejan las fallas de la humanidad a la que está destinado inspirar bondad y lo mejor de sí mismos como un ideal de esperanza. Reflexión representada por el momento donde concentra todo su potencial y se impulsa vigorosamente hacia el cielo azul. Esto es fundamental porque durante el transcurso vemos cómo Superman constantemente pone a prueba sus barreras para combatir amenazas y asegurar el bienestar de la raza humana que alguna vez lo despreció. Se percibe cómo esa extralimitación lo deja exhausto y lo hace sufrir, pero siempre dispuesto a sacrificarse de ser necesario. En esencia, supieron proyectar lo que simboliza el personaje. Esto conseguido gracias al vínculo con sus padres, tanto los de su planeta como los de la Tierra, lleno de apoyo durante una infancia rodeada de rechazo del mundo exterior hacia sus dones. Una conexión cercana y afectuosa que da más peso a los valores que formarían al ejemplar Hombre de Acero, presentada de forma concisa y redonda, que pudo ahondarse un poco más, pero funciona a la hora de conmover. Lo mismo sucede cuando Jor-El y Lara colocan a su hijo recién nacido en la nave que lo llevaría a la Tierra, y se despiden de él con un profundo dolor, acompañados de una emocional melodía que recuerda a una canción de cuna. No podemos hablar de esta película si dejáramos pasar sus escenas de acción, las cuales considero la característica más atractiva, pues es la primera vez en live action que presenciamos toda la fuerza de la que Superman es capaz durante enfrentamientos contra dignos contrincantes, convirtiéndose en fugaces y brutales espectáculos. En su momento me hacía ruido tanto daño colateral en el proceso, pero ahora no me genera ningún problema. En las caricaturas del Hombre de Acero siempre hubo desastre cuando combatía con seres poderosos, y eso ocurre en esta historia. Incluso en las películas de los Vengadores el nivel de daños a la propiedad es altísimo, así que métanselo en la cabeza porque ya estamos muy grandecitos para la gracia. Otra cosa que me gustó fue la ausencia de Kryptonita, y en cambio plantean el necesario pero lento proceso de adaptación a la atmósfera terrestre,
para que los kryptonianos no terminen abrumados por su propio exceso de poder. Es lo más parecido que vamos a tener a esa segunda debilidad menos discutida de Superman, el Sol Rojo de Krypton. Desgraciadamente, donde triunfa en estilo, para mí siempre se ha quedado muy atrás en términos sustanciosos, que aunque reconozco que son funcionales, profundizar en ello habría hecho lo anteriormente señalado 10 veces más gratificante. Casi todos los personajes, principales y secundarios, me parecen insípidos, con mucho que hacer en la historia, pero poco que contar sobre ellos mismos. Empezando por el protagonista, que a pesar de que Henry Cavill hace lo que puede para transmitir el encanto y confianza que conocemos del Hombre de Acero en momentos puntuales, no dan espacio suficiente para que nos familiaricemos con su perspectiva y aprendizajes antes de llegar al importante momento donde conoce su origen. Siempre me ha parecido desorientador que nos muestren su nacimiento y llegada a la Tierra tan detalladamente y de repente saltemos a Clark de adulto en plena búsqueda de sus raíces. Juro que cuando la vi en el cine creí por un momento que la sala había sufrido algún percance, más cuando la película inicia de manera lineal y luego pasan a un orden no cronológico con flashbacks. La película enfatiza la pregunta de cómo reaccionaría el mundo a la existencia de un ser como él, pero nunca se da la oportunidad para que se relacione con las personas de la Tierra, además de las de su niñez, y poner a prueba este cuestionamiento, lo cual afecta a la escena del tornado, donde Jonathan Kent prohíbe a su hijo que lo salve para no exponer su naturaleza a los ojos del mundo. Y entiendo la intención, pero desde pequeño nos muestran los deseos de Clark por hacer lo correcto con sus dones, aunque vaya en contra de las restricciones de su padre adoptivo, y decide escucharle la única vez que no debía hacerlo. Esto para mí va en contra de los principios del personaje, porque por más que comprendiera los motivos de su padre, nunca se hubiera quedado inmóvil para verlo morir. Ustedes argumentarán que el acercamiento sucede cuando Clark decide trabajar junto a los militares, pues como una representación del heroísmo y valentía, son convencidos de verlo como un igual cuando demuestra esas cualidades, al protegerlos de los kryptonianos, lo cual para términos de la historia sí funciona. Pero el primer acercamiento de Superman hacia el mundo tenía que haber sido con gente como nosotros, no soldados, porque no son personajes con los que la audiencia se pueda sentir conectada. Y es que nunca se proyectó la aceptación oficial de las personas hacia Superman como un héroe legítimo. Y no, Perry White y sus compañeros no cuentan. Como su primera introducción al mundo dejó un prominente daño catastrófico, directa o indirectamente, a ojos del gobierno termina figurando como una potencial amenaza, lo cual es observable en la desconfianza que manifiesta el general Swanwick cerca del final de la película. El viaje de Clark por el mundo tenía que ser vital para conocer diferentes matices sobre la humanidad, y así sustentar el conflicto sobre si debía revelarse a los ojos del mundo y salvar la Tierra. Es cierto que se nos presentan dos situaciones con estas características previamente a encontrar la nave kryptoniana, pero para mí es insuficiente, porque no logramos conocer la relación que Clark desarrolló con estas personas ni la reflexión que pudo sacar de las mismas. Una buena oportunidad para conocer perspectivas habría sido cuando Lois Lane investiga sobre su pasado y cada entrevistado revela detalles sobre ellos mismos y las buenas acciones del que consideran un misterioso samaritano. Pero como era de esperarse, se desperdician los recursos en pro de que la historia avance apresuradamente a la acción. Es apreciable la intención de hacer a Lois un personaje más activo y servir como una valiosa aliada del Hombre de Acero, a pesar de no tener una personalidad tan destacable o un desarrollo específico. Pero hubo un punto donde su integración se sintió inorgánica, cuando acompaña a Clark a la nave del General Zod, donde querían extraer de su cabeza la ubicación de la granja Kent. Pero esta información la poseía Clark en primer lugar, y fue de quien vimos que la obtuvieron. Así que todo esto me parece una excusa barata de los escritores para incluirla en este punto y averiguar cómo vencer a los kryptonianos. Además, desde el principio la relación que me estaban vendiendo entre Lois y Clark era la de amistad, y eso estaba bien para mí si prometían manejar el romance en subsecuentes entregas.
pero lo echan a perder con ese forzado beso al final, siendo que no hubo espacio para que desarrollaran una conexión más cercana ni química que lo respalde. Por fortuna, la historia cuenta con una de las mejores adiciones para compensar sus debilidades, el General Zod, un villano con presencia amenazante y que resulta un oponente a la altura del último hijo de Krypton. Pero el personaje destaca por su firme y noble meta de salvar la raza kryptoniana, su hogar, aunque los métodos para conseguirlo sean genocidas. Esto crea un reflejo inversamente proporcional con Clark, quien está decidido a salvar el suyo en la Tierra, aunque esto implique sacrificar su planeta de origen. Su intención de poseer el control poblacional de Krypton radica en conservar linajes que contribuyan a una mejor sociedad y deshacerse de los más dañinos. Pero como un obvio dictador, su perspectiva podría haberse inclinado a una conquistadora e inmisericordia, principios que claramente chocan con los del padre de Superman, Jor-El, quien es un firme creyente de la bondad y el azar. Este conflicto proporciona sustancia a ambos personajes en el transcurso, pues desean reiniciar el planeta y evitar que se cometan los mismos errores que los llevó a su perdición. Jor-El considera que transmitiendo sus valores a través de su hijo, lo mejor de Krypton vivirá en la Tierra, mientras que Zod se aferra a un hogar cuyas raíces estuvieron empobrecidas y a la idea de resucitarlo como una abominación parasitaria, y es perceptible el dolor que le provoca cuando su sueño es reducido a cenizas, lo que despega el inolvidable enfrentamiento final donde el Hombre de Acero y Zod liberan su verdadero poder por el destino de la Tierra. Nunca he tenido problema con que Superman terminara matando a Zod, pues la intención era que viera a otros en un peligro ineludible y estuviera obligado, con profunda agonía, a acabar con una vida y lo último que quedaba de su planeta. Pero la ejecución me parece terriblemente estúpida. Los rayos térmicos de Zod avanzan a paso de caracol y esta familia se comporta como si no pudiera escapar. En esta toma puedo entenderlo, pero miren nada más la distancia entre los rayos y la pared. Claramente hay suficiente espacio. Miren el espacio, miren cuánto espacio. ¿Cómo se pueden arrinconar cuando tienen tanto espacio? La película cumple su propósito de modernizar al Hombre de Acero y su mitología con un estilo más serio, brillando principalmente con sus potentes escenas de acción y una fotografía que sabe rendirle respeto a la magnificencia del personaje en la segunda mitad, a pesar de la falta de sustancia en varios aspectos de los temas en la primera hora, pero compensados por puntuales momentos emocionales. Si bien creo que se queda atrás en cuanto a la grandeza que aspiraba a alcanzar, esta fue una obra decente que encaminó y vio nacer al universo extendido de DC. Batman vs Superman, El amanecer de la justicia. He de aclarar que solo tomaré en cuenta la edición extendida de 3 horas, pues es así como originalmente la obra fue concebida. Aquí profundizan más aquellos elementos que habían quedado escuetos en la película anterior. Ahora conocemos el punto de vista de las personas sobre Superman y las implicaciones políticas y sociales que conlleva tanto su llegada a la Tierra como su intervención en eventos donde indirectamente otros pudieran verse afectados, lo cual es observable con la introducción de Wallace Keefe, un trabajador de empresas Wayne que termina inválido durante la batalla final del Hombre de Acero contra Zod, y Kaina Siri, una dama de África que afirma que su familia fue asesinada porque Superman actuó unilateralmente, lo cual sustenta el conflicto interno del Hombre de Acero sobre continuar su misión como ideal de esperanza cuando ni siquiera con tanto poder es capaz de salvar a todos, lo cual se conecta con la inquietante escena con Jonathan Kent donde Clark asimila que cada acción tiene consecuencias, y por más que existan buenas intenciones, no siempre terminará satisfactoriamente para todos, que la visión de quien es un héroe de verdad dependerá del ángulo con el que se mire. Esa agitación es la más interesante porque fortifica la motivación del Caballero de la Noche por acabar con el kryptoniano, ya que considera que tal concentración de poder podría acabar con la humanidad. Por el contrario, Superman lo ve como un justiciero con métodos brutales que tiene aterrorizada a Ciudad Gótica, ya que las acciones de Batman también afectan a las familias inocentes de los criminales que pone tras las rejas.
Al César lo que es del César, está más que argumentada la rivalidad entre el Hombre de Acero y el Cruzado Enmascarado, pues es un debate de ambigüedad moral. No está de más decir que el foco que más destaca es la presentación de esta nueva versión del Caballero de la Noche dentro del DCU, pues varios de los mejores momentos de la película se los roba a él, aunque me genera sentimientos encontrados. Su sola presencia resulta amenazadora, y me vende la idea de que es un maestro del combate cuerpo a cuerpo, con esa impresionante escena donde enfrenta a varios matones al mismo tiempo, con un dinamismo y una gracia que hasta parece sacado de los videojuegos de la saga Arkham. Y esto jamás se había plasmado en ninguna película del murciélago, así que hay un prominente valor agregado, sin mencionar la espectacular persecución con el Batimóvil, tan potente como un tanque, pero tan ágil y veloz como un auto de la Fórmula 1. Probablemente sea la adaptación del vehículo que más me gusta hasta ahora. Pero por otro lado está cargado de demasiado cinismo y presenta una constante furia que se refleja en aproximaciones más violentas hacia los criminales, que genera temor hasta en los inocentes. Incluso asesina sin inmutarse. Claramente hay una remarcada inspiración en el cómic de El Caballero de la Noche Regresa de Frank Miller, y en ese sentido sí que logra fidelidad. Pero honestamente no es de mi agrado esa versión particular del personaje. El fanatismo del director Zack Snyder por Batman es tan obvio que le disparan y no le pasa absolutamente nada, ni siquiera en la cabeza. Se supone que lo que hacía interesante al murciélago era que con todo su entrenamiento y erudición seguía siendo tan humano como nosotros. ¿Qué gracia tiene ahora que es invencible? Además, siento que no aporta nada nuevo respecto al psiquis del Cruzado Enmascarado. El mismo Bruce Wayne traumado por la muerte de sus padres con sentimientos de culpa. Ya se siente redundante y cansón que experimentemos de nuevo ese evento a estas alturas de la vida. Pero también entiendo que es necesario para sustentar el arco de Batman cerca del final. Sin embargo, concedo total aprobación a la escena donde metafóricamente es bautizado por el símbolo que definiría su propósito en la vida. Tiene un impacto visual increíble y una melodía poderosa que fácil le eriza la piel a cualquiera. La personalidad rimbombante y manierismos que recuerdan al Guasón no me hicieron fan de esta versión del archienemigo del último hijo de Krypton, Lex Luthor, pero su plan de manipular a ambos héroes para ocasionar un enfrentamiento me pareció razonablemente elaborado para justificar su presencia como villano de la historia, pese a que la razón detrás de todo podría haberse desarrollado con más detalle. Es tan maligno que logra poner a su merced a Superman, y momentos así, junto a varias de las líneas más geniales, lo vuelven maquiavélicamente deleitable. Lo que sí me saca de concentración es que Zack Snyder está empeñado en que asumamos con madurez los conflictos presentados y el plan del villano. Pero luego me sale con una escena donde Luthor pone un frasco de su propia pipí en la sala del Capitolio. ¿Cómo diablos se supone que puedo tomar en serio eso? Justo en este punto es donde empiezan a aflorar las debilidades de la película, porque si bien el complot es ingenioso, su construcción acarrea algunas lagunas. En primer lugar, Luthor solo pudo manipular a Batman y Superman porque conoce sus identidades desde el principio. Pero ¿cómo descubrió todo esto? En ningún momento es revelado ni dedican un espacio para que éste investigara sus orígenes o sus debilidades, lo cual habría hecho la historia más interesante. Algunos me refutarán que al mencionar la existencia de los metahumanos queda implícito que ya tenía monitoreado a ambos justicieros, pero es que esto sigue sin responder la pregunta que planteé, sin mencionar que en los archivos secretos de Luthor no hay indicios de datos referentes a ellos, así que esto me parece una excusa pobre. Con lo cual viene un giro en el que revelan que Superman no pudo ver la bomba dentro de la silla de ruedas con la que volaron el Capitolio porque estaba reforzada con plomo, lo cual me pareció ingenioso en un principio, pues ya conocía esa característica del personaje. Pero el giro termina siendo confuso para el espectador promedio porque esa debilidad nunca se exploró en el filme, un destacado momento de flojera en el que los guionistas creyeron ser astutos. Otra cosa es que invierte todo ese tiempo para argumentar la rivalidad entre ambos justicieros, pero el factor por el que toma lugar el enfrentamiento es completamente ajeno a lo que se venía construyendo. Se siembra el odio en Batman hacia Superman,
Muy bien ahí, porque de eso se trataba su participación desde el principio. Pero no entiendo para qué Luthor se toma las molestias de poner al hombre de acero en contra del murciélago si de todas formas lo iba a chantajear con el secuestro de su madre para que entrara a la batalla. Me decepcionó que parte de ese intrigante desarrollo lo tiran por la ventana a favor de la típica situación de caricatura superheroica. Me parece tan estúpido que lo primero que hace Superman para intentar dialogar con Batman es darle un empujón que lo manda al quinto carajo. Oh sí, porque lo mejor para lidiar con un sujeto encabronado es encabronarlo todavía más. Lo que no voy a negar es que la pelea sí resulta bastante intensa, cruda y sin reglas que los restrinjan. Tiene más en común con una pelea callejera que los acostumbrados espectáculos de explosiones, llevándonos a uno de los momentos más discutidos en los últimos años. Salva a Martha. Hay que dejar claro que la intención de la escena era que Batman atravesara por un arco en el que, primero, asimilara que el que a sus ojos era un ser poderoso y destructivo, tenía la humanidad que el murciélago perdió después de años de decepciones como defensor de Ciudad Gótica. Y segundo, que se estaba convirtiendo en alguien igual como el asesino que tomó la vida de su madre, creando un vínculo de mutua preocupación en el que Bruce Wayne no querría que se repita su misma tragedia en alguien más. Tristemente, el mensaje se comunicó con tanta torpeza que lo único que todo el mundo recuerda es que ambos justicieros hacen las paces porque sus madres llevan el mismo nombre de pila. Y lo peor es que hasta esta película nadie se había puesto a pensar en que las dos se llaman Martha. No por nada este momento se volvió un hazmerreír que generó numerosos memes y parodias. El otro problema con la historia es que está innecesariamente cargada, y eso lo podemos notar apenas con el subtítulo de Batman vs Superman. Está empecinada en hacer de esta la introducción de la Liga de la Justicia, lo cual no sería un inconveniente si dejaran indicios de ello en dosis pequeñas durante el transcurso o en una escena postcrédito. Pero no tan descaradamente en pleno conflicto principal. Absolutamente todo lo relacionado a los metahumanos está fuera de lugar y no contribuye al enfrentamiento entre Batman y Superman. Ejemplo de ello es cuando Batman tiene la visión de un futuro donde el hombre de acero se ha convertido en la amenaza que siempre temió. Reconozco que me parece muy cool por su ambientación más endurecida a lo que hemos visto en películas live action. El plano secuencia está impecablemente filmado, pero como parte del todo no funciona porque no pinta nada en la trama que nos concierne. Me dirán que esto le da un sentido de urgencia al murciélago para acabar con Superman, pero eso ya había quedado claro cuando muestran que atestiguó el daño colateral durante la batalla de Metrópolis. ¿Necesitan exagerar sus motivos más de lo necesario? Aparte, carecerá de sentido para los espectadores que no estén familiarizados con otros personajes de la liga. A mí esto no me afectó tanto porque tengo un conocimiento básico, pero recuerden que esta es la introducción de Flash al cine y al DCU, y no todo el mundo sabe que puede retroceder en el tiempo. No es culpa de quienes no leen cómics o visto las caricaturas que la película no explique apropiadamente qué diablos está sucediendo. Más allá de que la Mujer Maravilla se haya ganado nuestra simpatía como una poderosa aliada cerca del final en su debut cinematográfico, su participación en el resto de la historia no tuvo peso justificable. De la misma manera, considero que un enfrentamiento contra Doomsday es una solución forzada, sobrante y poco satisfactoria para resolver el conflicto que nos venían planteando. Pero no negaré que, individualmente, fue un clímax emocionante en el que presenciamos a la Trinidad original de DC exponiendo sus talentos de la forma más gratificante, y yo al menos me sentí como niño en Navidad. Pero ese es el problema, debía cuajar como parte de un todo, no individualmente. Batman vs Superman es una obra irregular. Profundiza varios de los temas que se descuidaron en El Hombre de Acero, acompañados de una fotografía inolvidable y escenas de acción potentes, pero no está a la altura de las expectativas sobre lo que venía argumentando, y carece de una visión centrada al buscar una preparación para subsecuentes películas antes de abocarse a su propia historia primero. Tuvo mucha ambición, pero terminó consumida por la misma, y por ello resulta pasable, pero inferior a la pasada entrega.